Sucede que el ego es un invento tan útil como angustioso. De un lado, se produce la confortable y artificiosa sensación de identidad. Yo soy alguien. De otro lado, hay un trasfondo de exasperación en la vida contemplada desde el ego. Digamos que, contemplada desde el ego, la vida es un absurdo, en el mejor de los casos una broma de mal gusto. Estar un tiempo aquí, en el mundo, ser consciente de que se está aquí y luego desaparecer para siempre. Estás escuchando La Cuerda Podcast. En el episodio anterior de La Cuerda Podcast dedicado a las ideas de Salvador Paniker, hablamos un poco de su figura y persona y sobre todo comentamos algunas cuestiones relacionadas con el lenguaje y lo que él llama la mística y la lucidez. Hablamos sobre esa cuestión que Paniker viene a llamar la transexperiencia y sobre cómo, en la medida que los límites del lenguaje son los límites de nuestro mundo, es fácil acabar enajenados dentro de las cárceles de nuestras propias palabras. Y sobre cómo, al trascender, al ir más allá de los límites de esa jaula, cabe la posibilidad de identificarse con un conjunto más amplio de aquello que hay y desde ahí tomar una perspectiva existencial y experiencial desde la cual ciertos problemas, como por ejemplo el del miedo a la muerte, simplemente se disuelven, dejan de tener sentido. Y al final toda esta cuestión nos lleva a un punto que ya hemos mencionado en otros episodios, sobre todo cuando hemos hablado de la figura de Alan Watts, que es el de la experiencia no disociada, el de la perspectiva de la no dualidad. Esa no dualidad que, como hemos mencionado, está presente en las diferentes ramas místicas de las filosofías espirituales a lo largo y ancho del mundo, como son el Advaita hindú, el Zen en el budismo, el misticismo cristiano, la cábala judía o el sufismo musulmán, y que, como ya hemos mencionado, no es simplemente una apelación al monismo. ¿Monismo? Monismo entendido como la afirmación verbal explícita de que todo lo que hay de alguna manera acaba siendo uno, una única sustancia. Y como hemos mencionado en alguna ocasión, esto tiene el problema de que al afirmarlo estamos llevando la atención, como hemos dicho con Alan Watts, estamos sacando la atención del plato y la estamos centrando en el menú. Si yo digo todo es uno, eso es algo que solo tiene sentido y solamente incide en el menú. Son palabras hablando sobre palabras, sin más. En cambio, tirando de la vía apofática, de la vía negativa, cuando decimos que las cosas son no duales, lo que estamos haciendo es delimitarlas por su contorno, deslindándolas de aquello que no son, y eso de alguna manera nos permite de forma más efectiva señalar aquellas cosas que encontramos al nivel del plato. Es uno de esos casos en donde el menú funciona mejor sacrificando un poco de claridad conceptual y expositiva para evitarnos la confusión de pensarnos que una cosa que está dentro del menú y nunca sale de él pueda acabar sustituyendo aquello de lo cual se pretendía hablar originalmente, que es lo que hay en el plato, que sería un poco la cuestión esta de la transexperiencia. Esta cosa, que es un poco liosa de explicar y que puede sonar un poco rebuscada o complicada, atiende a una cuestión que ha estado reflejada desde tiempos inmemoriales en muchísimas culturas a lo largo del mundo. Y así, por ejemplo, Paniker nos comentaría que en las culturas orientales el taoísmo y el confucianismo siempre han actuado como dos pilares complementarios, en donde el confucianismo tendría ese papel más racional, más estructurado, más articulado, mientras que el taoísmo representaría esa aproximación al origen, esa conexión con la transexperiencia de la cual todos somos partícipes, a pesar de que no seamos capaces de expresar directamente con un lenguaje claro y no ambiguo.
Y sin embargo, por motivos varios a los que no vamos a entrar, se da el caso de que en Occidente esa parte más racional, más articulada, ha conseguido sobreponerse y esa rama, esa vertiente más mística que siempre ha estado presente en estas otras culturas, nosotros al perderla nos hemos quedado de alguna manera cojeando de esa pata. Y esa es la razón por la cual Paniker nos diría que lo que en Oriente son sabidurías, tradiciones de sabiduría, en Occidente simplemente son terapias. Muchas veces los aspectos más terapéuticos, ¿no?, de la psicología, de esa palabra que proviene de psique, que sería el alma humana, vienen a ocupar ese lugar que en otras tradiciones, en otras culturas, estaba ocupado por estas vertientes más no dualistas que estaban en una conexión más directa con el sustrato experiencial, con ese suelo de la experiencia humana, que visto desde la perspectiva de las jaulas del lenguaje, simplemente nos vemos abocados a llamar transexperiencia, porque está más allá de donde las palabras llegan, a pesar de no estar más allá de donde llegamos nosotros. Que me parece a mí como que llegamos a este lugar siempre en Occidente a través del intelecto y pensándolo mucho llegamos a la conclusión de que cojeamos de esa pata. O sea, ¿tú crees que si hubiéramos tenido, esto es un supuesto un poco estúpido, ¿no? Pero si hubiéramos tenido una base un poquito más como en Oriente, ¿no? Más mística, no sé cómo llamarle, porque estamos aquí utilizando palabras así todo como un poquito abstractas, al menos desde el punto de vista occidental del asunto. ¿Crees que igual no estaríamos tan perdidos en nuestras vidas cotidianas del palo, tanta ansiedad y tanta preocupación que hay generalizada? Porque luego te vas a Oriente e igual hay gente también con ansiedad y depresión. Claro. A punta pala, quiero decir, ¿no? Mm-hmm. O sea, ¿cómo abordar este asunto? Porque es evidente que nos falta esa pausa, ¿no? Aquí. Entonces, es esa cuestión de llegar a esto a través del intelecto lo que me chirría, o sea, ¿sabes? Sí, yo creo que Paniker te diría que totalmente de acuerdo. Y ocurre eso, ocurre que a día de hoy la gente necesita argumentos. La gente necesita que le diga... No quiero decir solo eso. Quiero decir que si vas a adoptar una práctica de meditación, es como, ¿dónde está la evidencia científica de que la meditación me aportará una mejoría en mi calidad de vida? Esa es la cuestión. O sea, ¿qué me aportará? ¿No? También. ¿Qué me aportará? Siempre esperamos un resultado. Y la manera en la cual dirimimos qué es lo que nos aportará viene a través de los cauces de la razón. O sea, vivimos en una cultura obsesionada con aquello que se puede poner en un tríptico y repartir y vender, como hemos dicho alguna vez, productizar, y que en términos de lo que Taleb nos diría, nos lleva a confundir el gato con la lavadora y tratar al mundo, que es ese gato cósmico gigantesco, como si fuese una especie de lavadora muy grande de la cual tenemos el manual y que nos acaba llevando más pronto que tarde a algún tipo de desastre. Y justamente esto que comentas tiene ese punto paradójico de que las cosas que estamos hablando aquí no consisten en una información para que los que la estáis escuchando la decodifiquéis, la entendáis y digáis, ahora que lo entiendo, he ganado algo. Es un R insistente con decir que lo importante es lo que no se dice. Retomando el tema, lo que Paniker nos diría es que la cultura, con las grandes maravillas y proezas de la técnica que comporta, es la que acaba generando ese problema de enajenarnos de la transexperiencia, puesto que las mismas herramientas del lenguaje que nos permiten que los aviones vuelen y que las medicinas curen, nos acaban aislando de ese suelo experiencial de lo que cae más allá de los límites del lenguaje, y al mismo tiempo esas mismas herramientas de la cultura y del lenguaje son las que acaban generando las terapias, es decir, de alguna manera las mismas herramientas que causan el problema son las que generan el intento
de producir una solución a ese problema y se forma una especie de círculo autorreferente en donde el problema nunca se puede resolver porque justamente las herramientas que intentan resolverlo son las que lo están creando y perpetuando. Y es por eso que muchas veces hemos dicho aquí que la salida a todo esto es el silencio. Entonces, claro, dicho esto, podemos preguntarnos ¿por qué demonios la transexperiencia no es algo más común, no es algo más habitual? Desde una perspectiva un poquitín más elitista, como hemos dicho, ese puntito elitista que tal vez Paniker tenía, se puede decir que la verdadera transexperiencia es una cosa extraña, poco frecuente, en la medida en la que todos vamos por el mundo como sonámbulos, enajenados por nuestros propios castillos del lenguaje. Pero yo creo que por otra parte podemos considerar que todo el mundo tiene una sed innata de transexperiencia y todas las personas tienen sus maneras de regularse y acceder a ese tipo de panorama existencial. Por ejemplo, como se ha dicho más de una vez, entre la juventud actual los grandes macroconciertos han venido a ocupar el lugar de la liturgia que antes se encontraba en la iglesia. Eso te iba a decir. Claro, hay gente que encuentra esa conexión en el paseo en la naturaleza, hay gente que la encuentra a través de la actividad erótica, hay gente que la encuentra a través de medios químicos de inducir estados alterados de conciencia, hay gente que la encuentra a través de la paternidad y la maternidad, a través de la acción desinteresada, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que aquí ocurre, como diría Taleb, que se produce el sesgo de que la gente que escribe los libros no está demasiado imbricada en la fibra de la vida real. Y entonces cuando uno lee, cuando uno se informa en la biblioteca, adquiere la perspectiva sesgada por un montón de ratas de biblioteca. Quiero decir con esto que la mayoría de panaderos y tenderas y el señor que barre y la señora que prepara el pan están en un contacto místico bastante directo con la realidad, a pesar de que no tengan las herramientas sofisticadas del lenguaje como para poder hablar de eso de forma muy intelectual y profunda, mientras que la ratita de biblioteca que está con esas herramientas profundas del lenguaje diciendo cosas súper complicadas, está condenada a quedarse en la superficie del asunto porque se ha visto enajenado por sus propias estructuras del lenguaje y no es capaz de salir de ahí. Entre más se esfuerza, más en la superficie se queda. Lo cual, por ejemplo, puede ser lo que nos está pasando aquí ahora, en este momento, en este mismo programa. Una cosilla. A ver, ¿tú cuándo has enumerado todas estas cuestiones que pueden llevar a la transexperiencia? ¿Las has detallado una por una? ¿No? ¿Las has enumerado muy No digo que sea una muy lista religiosamente? exhaustiva, ni muchísimo menos. No, pero son ejemplos clarísimos de algo que se podría confundir ese camino hacia la transexperiencia con un deseo o una sed de adrenalina o de evasión, ¿sabes? Porque muchas de esas cosas, por ejemplo, ir a un concierto o tener relaciones sexuales, todo esto, No, ni muchísimo menos. O sea, ¿sabes? yo creo que O sea, puede ser místico, pero puede ser también una droga, por así decirlo, ¿sabes? Bueno, vale, dos cosas. Una, grandes místicos de la historia eran perfectos borrachines que eran súper desagradables con los demás. O sea, tampoco se puede caer en la puerilidad de decir, el místico está todo el día sonriendo y diciendo palabras bonitas, ¿no? O sea, ya hablamos que Alan Watts tampoco era perfecto en este terreno. Exactamente. Pero por otra parte, respecto a esto que dices, yo creo que la sed de transexperiencia es algo básico, es algo que está por debajo. Y luego, según las neurosis que tenga cada uno puede tener más conductas tipo de evasión, de evadirse de la realidad. Es que me parece, así, a riesgo de parecer aquí una medium, que no, en realidad no tengo ni puta idea de cómo van las cosas a nivel social, ¿sabes? Yo no me voy a poner a hacer un análisis de la sociedad en sí, pero sí que es verdad que, mira, la última cosa que vi fue una serie de HBO que se llama Euphoria,
que me viene muy al caso para decir, para lo que estamos hablando en estos momentos. Porque va de unos adolescentes que, bueno, ya sabes tú lo que pasa en high school, ¿no? Ya, es lo típico. Es la típica historia de adolescentes, trama high school total. Que si se enamoran, que si se lían con no sé quién, que si drogas, alcohol, etcétera, etcétera. Qué pereza. Bueno, ya, nos cae un poco lejos, pero la cuestión es esa. Como que a nivel general sí que hay un deseo de transexperiencia, pero se puede confundir muy fácilmente en estos tiempos que corren con ese desconectarse de la realidad y buscar una experiencia no mística, sino intensa. Solamente porque sea intensa, ¿sabes? Sí, es que yo creo que eso tiene un punto de rebelión, de querer estamparse contra los barrotes de las jaulas del lenguaje y de la cultura. O sea, lo que en una cultura en donde esta cuestión está bien integrada, esa conexión directa con lo trascendente se produce de una forma, vamos a decir, más armoniosa. Mientras que en una cultura en donde eso es algo prácticamente tabú, pues la manera en la cual se produce esa trascendencia es más sucia, tal vez, más... Y siempre hay una vía de acceso a eso, ¿sabes? Es como que nunca es directamente, solamente por el hecho de estar sentado, como lo haría un budista, sino que siempre hay que hacer algo. O sea, o hay que ponerse en el móvil y jugar a Tinder, o hay que ir a la discoteca y bailar, o hay que, ¿sabes? Bueno, es que claro, el punto de todo esto es que la transexperiencia está ahí, ¿no? Y es nuestro ego el que está puesto en medio, ahí como un elefante en una cacharrería, impidiendo el paso. Entonces, normalmente las actividades que se acometen con ese objetivo, explícita o implícitamente, tienen ese punto de que lo que buscan no es tanto acceder a nada, sino apartar el ego, reducir esa enajenación de manera que uno pueda desidentificarse transitoriamente con esas estructuras neuróticas que nos conforman, ¿no? Lo típico que diríamos, olvidarnos de nosotros mismos durante una temporada, ¿no? Como en el cine, como en un concierto, como leyendo un libro. De esa manera que uno después vuelve a conectar y dice, wow, han pasado 2 horas y ni me he enterado. Entonces, claro, desde una perspectiva como suelen decir en los cuentos zen, la iluminación ya está aquí y lo único que haría falta para darnos cuenta sería quitarnos la venda. El problema es ese, que vamos todo el día con la venda puesta. Y lo divertido que es. Hombre, claro. ¿No? Y todas estas actividades, todas estas cuestiones van encaminadas no ya a encender una luz que ya está encendida, sino simplemente a intentar quitarnos la venda. Respecto a esto, una cosa que Paniker distingue es que hay como mínimo 2 maneras diferentes de abordar la cuestión de la trascendencia, lo que él llamaría la manera neurótica o trivial, y la manera, la verdaderamente profunda. Yo lo conectaría con esto que estamos diciendo, de que en una cultura sana en ese sentido, la manera en la cual se accede a estas esferas de transexperiencia es más estable y menos traumática y menos peligrosa quizá. Mientras que en una cultura un poco más enajenada, esta manera trivial es inestable, pega bandazos, necesita irse de un extremo a otro, o muchas veces lleva a que la trascendencia de ese ego se dé no en una identificación amplia, como hemos dicho, en darte cuenta de que tú eres el plato y todo el restaurante, sino en algún tipo de estructura del lenguaje de orden superior, que esto es la manera en que vendríamos a decir la sobreidentificación con una ideología. Esto que ya hemos comentado en otras ocasiones, ¿no? Ahora pues yo soy feminista, yo soy ecologista, yo soy taxista. Claro, esa identificación con una cierta ideología, que al final no deja de ser muchas veces palabras hablando sobre palabras, tiene ese efecto secundario de que nos permite desidentificarnos de forma parcial y transitoria con esas estructuras que forman el yo. Entonces, de alguna manera, son una fuente válida de trascendencia.
De hecho, se parece a una liturgia muchas veces ir a una manifestación. Tú cuando vas a una manifestación, me da igual, del tipo que sea, aquello es lo más parecido a... ¿Cómo decirlo? Sí, esa especie de euforia colectiva. Exacto. En donde el individuo se disuelve en la masa y la masa Total. está por una causa que es más grande que cada uno de los individuos. Sí, y eso es un deseo de transexperiencia también. Totalmente. Lo que pasa es que, claro, viene a ser una transexperiencia adquirida yendo en la dirección contraria. En vez de trascender disolviendo todas las barreras, se trasciende plantando algunas barreras bien altas y jugando a separar el dentro del fuera y sacralizando lo que hay dentro y demonizando lo que hay fuera. Pero alguien te podría venir y decirte, yo qué sé, yo soy un adepto, o sea, igual vas a una manifestación sobre, o sea, de adeptos al té matcha, ¿no? Y te los encuentras a todos ahí que han trascendido su ego y todo por esa causa, que es el té matcha. Entonces te vienen y te dice, bueno, es que yo estoy sacrificando mi individuo por el colectivo o por la causa mayor. Entonces, eso es para ellos, eso es un sacrificio individual verdaderamente. ¿Entiendes? Pero ¿están reivindicando algo? Porque si no, simplemente es un retiro espiritual. Claro, si no tienen nada que venderte y están contentos con su té matcha, eso no es un movimiento ideológico, no tiene la intención de persuadir a los demás para que adopten un cierto estilo de vida. Bueno, igual el ejemplo no es el mejor. No, pero la distinción es importante. Pero imagínate que fuera una ideología. Es que no quiero meterme en ideologías, por eso te he comentado lo del té matcha. Dios nos libre. Pero claro, se podría extrapolar a cualquier tipo de ideología que sí que defendiera unas reglas y una manera de vivir muy determinada que yo pienso que es la mejor, ¿no? O ellos piensan que es la mejor. Entonces te vendrían y te dirían eso, que se están sacrificando por un bien mayor y que eso es una de las cosas más honorables que puede hacer un ser humano en su vida. Sí, sí. Muchas veces tenemos esa sed de sacrificio, ¿no? Esa atracción por el ideal heroico que en buena parte está detrás de los colectivismos y de muchísimas de las grandes masacres que han ocurrido, ocurren y seguirán ocurriendo en el mundo. Ya. Pero bueno, eso existe. Sí, mira, es conectándolo con nuestro invitado de hoy, frente a esta cuestión, justamente como hemos comentado en el episodio anterior, Paniker era un gran defensor del hibridismo, del mestizaje, de la mezcolanza. De la comunión entre diferentes maneras de pensar. Sí, el sincretismo, en donde justamente el hecho de no pretender mantener las cosas demasiado puras sirve como protección frente a la tentación de querer tomárnoslas demasiado en serio y querer salir con el fusil en la mano a defender unas palabras por encima de otras. Sí. Que eso es lo que me pasa a mí con el jazz, pero bueno, esto es otro tema. ¿Tú irías a la guerra por el jazz? No, yo no defendería el jazz más puro. Eso es lo que no haría. Y lo que me da rabia es el jazz puro. O sea, a mí lo que me gusta del jazz, y eso te lo dirían muchas personas también, es que justamente tiene ese puntillo de hibridismo máximo en el que puede ocurrir cualquier cosa dentro del contexto del jazz. Lo que no me gusta es que sea ahí una tralla clásica, y lo mismo con la música clásica. Eso es o sea, los géneros puros... O sea, tú como Paniker no me gustan. Tienes un punto elitista, pero al mismo tiempo defiendes el mestizaje. Eres elitista de muchas cosas a la vez. Elitista Totalmente. De lo ecléctico. Sí. Estás escuchando La Cuerda Podcast, el programa que empieza donde las palabras acaban. Y si nos ponemos un poco metarreflexivos frente a todo esto, cosa que no habría que hacer, porque como hemos dicho... No nos vamos a salir de la jaula del lenguaje con más lenguaje, pero bueno, hagámoslo por un momento. Podemos plantearnos si todo esto que estamos haciendo, toda esta narrativa que estamos comentando sobre el problema que es la enajenación y esa especie de objetivo que es la trascendencia y los caminos que llevan a ella que son la desidentificación,
Podríamos preguntar si todo esto no deja de ser un nuevo mecanismo de defensa más que estamos causando dentro de esa cultura, dentro de ese lenguaje que autogenera el problema para luego autogenerar y autovenderse la terapia. ¿Cuál es la respuesta a esto? Sí. O sea, sí, estrictamente sí, desde dentro de la jaula del lenguaje. Justamente lo que Paniker nos diría es que es un problema de perspectiva. Dentro de los límites del lenguaje, es verdad que lo que estamos haciendo no deja de ser una manera más subrepticia de perpetuar el problema. La cuestión aquí es hacer ese giro de desidentificación y ver las cosas desde fuera. A mí esto un poco me evoca la imagen de un arco iris, que desde nuestra perspectiva individual tiene forma de arco con unos colorines, cuando en verdad lo que hay es simplemente un bloque gigantesco de atmósfera con partículas de agua en suspensión. Es decir, si hubiesen 1.000 millones de observadores, habrían 1.000 millones de arcoíris diferentes. Y el arcoíris lo ponemos nosotros con la mirada. Lo ponemos desde nuestra perspectiva. El arcoíris es fruto de una manera más limitada de percibir y entender las cosas. Y cuando se supera esa limitación y se toma la conciencia de lo que hay como bloque de atmósfera con gotitas de agua en suspensión, desaparece ese aspecto ilusorio que era el arco iris. Pero no le quites romanticismo al arco iris. Esto que dices yo lo conecto directamente con lo que hemos mencionado antes en otro episodio sobre el tema de los mosquitos. Estás como diciendo, pero por favor no me quites del placer de rascarme las picadas de los mosquitos. Desde dentro de esos límites del lenguaje parece que sea algo feo, triste o plano el decir, me estás diciendo que tengo que renunciar a la magia del arco iris. Yo creo que la cuestión en la medida en la cual podemos tener reportes de gente que se ha bañado fuerte en la transexperiencia, hay un acuerdo bastante unánime en que sea lo que sea que demonios hay ahí, vale la pena. Pero es que, o sea, lo he dicho en plan chiste. Sí, pero no es un chiste. Pero sí que es cierto que parece que cuando explicas las cosas pierden su belleza. Y todo lo contrario. No, y es algo, por ejemplo, que es bastante común con el budismo. Cuando a la gente le explicas, el budismo dice que hay sufrimiento por nuestra identificación con las cosas y la manera de vivir mejor es dejar de identificarse tanto. Mucha gente tiene esa reacción instintiva de encogerse y decir, no, yo no voy a renunciar a mis resacas, no voy a renunciar a las consecuencias negativas de las cosas que hago de forma más o menos compulsivamente. Entonces es, bueno, equilibrar la balanza y decir, normalmente la gente que ha estado al otro lado dice que nuestros arcoíris y lo que aquí llamamos tesoros no son más que baratijas comparado con lo que hay al otro lado. Dicho lo cual, como siempre, aquí no estamos diciendo que haya que hacer nada, ni estamos juzgando y diciendo que hay personas que viven mejor o personas que viven peor. Simplemente seguimos bailando. Unos mejor que otros. Yo ahora mismo mal porque no siento la pierna. Y esto, si se me permite, lo podemos conectar con algo que hablamos en el episodio de Alan Watts, que es la cuestión de el problema de la vida, el sentido de la vida, en donde decíamos que la vida solamente es un problema y la aspiración a buscar un sentido solamente está ahí cuando hay algo que no funciona, cuando hay algo que está obstruido. Porque cuando una persona está en el Tao, cuando está en el aquí y en el ahora, cuando está conectada y sintonizada con esa transexperiencia, lo que menos hace es darle vueltas a esos bucles autorreferentes de tengo que hacer, no tengo que hacer, soy feliz o no soy feliz. O sea, por insistir, por enésima vez, lo que estamos diciendo aquí es que la salida a todo esto no se puede alcanzar desde dentro de los límites del lenguaje. Eso es estrictamente imposible. Fede Dixit. Bueno, pongámoslo así. Si no fuese imposible, los libros de autoayuda funcionarían. Es más, solo habría uno, que sería el mejor, el que mejor funciona, y tú dices, tengo problemas, y te dirían, lee este libro, y tú lo lees y dejas de tener problemas. Un momento, los libros de autoayuda funcionan. Claro, si eres el autor.
porque se venden y te como quieres churros. comprar un yate, funcionan, sí. Aquí lo que importa es que se venden. Ya está. Así sacándome yo una opinión de la manga y sin que nadie me lo pida, Uy. yo diría que el problema es que las grandes cuestiones humanas, las grandes cuestiones de la vida, pueden abordarse mediante palabras más o menos acertadas, mediante palabras más o menos elocuentes, pero tienen un trasfondo último que directamente cae más allá de los límites de la racionalidad. Y esto es habitual. Por ejemplo, si uno tiene un amigo que está deprimido o lo que sea, no hay un argumento racional para decirle a alguien que vivir es mejor que morir, que hacer ciertas cosas es mejor que no hacerlas. O bueno, quiero decir, sí que lo hay, siempre y cuando la persona que habla y la persona que escucha compartan una serie de estructuras del lenguaje dentro de las cuales puedan llegar a esa conclusión de forma consensuada. Pero el hecho de que ambas partes tengan ese amueblamiento mental es algo enteramente incidental y casual. No se trata como un teorema del álgebra en donde es exactamente igual cuál sea tu cultura y cuál sea tu historia personal, sino que hablamos de cuestiones que al final tienen un trasfondo que depende más del temperamento de cada persona, depende de cuestiones que no son demostrables. Lo que quiero decir con esto es que cuando estamos aquí todo el rato hablando de lo que hay más allá de los límites del lenguaje, estamos hablando de algo súper habitual, de algo terriblemente común y prevalente. Es algo que nos pasa a todos. En última instancia, la razón por la cual yo estoy aquí hablando y la gente está escuchando, la razón por la cual estudiamos lo que estudiamos, tenemos los amigos que tenemos, nos escapa a la razón. Normalmente la razón llega tarde a la fiesta y justifica a posteriori las decisiones que tomamos. Esto es algo que a nivel neurológico incluso está bastante bien establecido. ¿Ah, sí? Sí, por ejemplo... O sea, no sabemos a nivel racional, no podemos saber cómo es posible que estemos en la situación en la que estamos o tengamos los amigos que tenemos, pero podemos decir, hostia, tiene todo el sentido del mundo que tenga los amigos que tengo porque me convienen, o cualquier otro argumento a posteriori que nos podamos formar. Sí, pero el punto es ese, que la razón llega tarde a la fiesta. O sea, Ya. Uno siente la necesidad de comerse un helado de chocolate. Y después viene la razón a justificar el por qué es buenísima idea que nos compremos un helado de chocolate. O sea, él decía esto, que primero somos animales, que somos primates. No es que vengamos de los primates, es que somos primates. Claro. Y aquí yo vuelvo a insistir en el sesgo que menciona Taleb. El problema es que si uno lee demasiados libros de filosofía, se le olvida eso, porque la gente que escribe esos libros estaba tan desconectada de su propia naturaleza y enrocada en sus propias neurosis, que es fácil caer en el malentendido de que somos una especie de cosa sutil y elevada, cuando en verdad no dejamos de ser animales sociales como nuestros primos los orangutanes. Porque justamente lo que pasa con la transexperiencia es que estrictamente no te está ocurriendo a ti. ¿Ah, no? Hombre, ¿no? Porque te has desidentificado con esos límites que conformaban aquello que llamas tú. O sea, la transexperiencia le está pasando al griterío de la muchedumbre en una manifestación. Pero a mí no. En tu cerebro quedará un recuerdo que luego tú podrás evocar y reclamar como propio, diciendo yo estaba y a mí me pasó. Pero en la medida en la cual, en el momento en el que tenía lugar esa experiencia, estaban abolidos los límites tradicionales del yo, podríamos decir que eso que estaba ocurriendo le estaba ocurriendo a un cacho de conciencia que estrictamente hablando no es lo que normalmente tú dirías que eres tú. Me gusta que me llames cacho de conciencia. Hombre, es que queda mucho más sutil que llamarte cacho carne. Bueno, eso también, depende del contexto. Cacho carne consciente. Yo creo que ya para dejar de desvariar y poner aquí un punto y seguido en la conversación, citaremos al gran maestro Tang Li Chi en una cita de los diarios de Paniker, en donde podemos leer: en el budismo no hay lugar para el esfuerzo. Compórtate con naturalidad
y sin hacer nada en especial. Come tu comida, defeca, orina y cuando estés cansado, acuéstate. Los ignorantes se reirán, los sabios comprenderán. A mí me da rabia porque esto lo podría haber dicho Paulo Coelho. Y sin embargo yo creo que no tiene absolutamente nada que ver. O sea, Paulo Tanchin.